Conjunto cerrado Torres de Picabia, apartamento 504 de la Torre C. Tenemos enchape de piso de fachada, porcelanato, se encuentra en muy buen estado. Muro con filos y bordes en buen estado. Muro de color blanco, filos y bordes no se encuentran desportillados. Muro color blanco, observamos nomenclatura en acrílico en la parte superior del muro y observamos guardaescobas completo. Tenemos timbre, el cual se encuentra funcionando de manera correcta. Observamos el borde del enchape de la parte, se alcanza a observar una parte del enchape interno, se evidencia en buen estado. Marco de puerta, detallamos marco de puerta en muy buen estado. Un sticker en la parte superior, ya con desgaste, el sticker, y en la parte inferior observamos en muy buen estado. Borde inferior de la puerta en buen estado, no se observan rastros de humedad y tenemos un tope antigolpes con su respectiva goma en buen estado. La lámina de la puerta se encuentra en muy buen estado. No presenta golpes, fisuras, desportilladuras ni rastros de humedad. Tenemos chapa y seguro, los cuales me relacionan cada uno 2 copias de la llave. Tenemos 2 copias del seguro y tenemos 2 copias de la chapa. La puerta abre de manera correcta. Detallamos el borde interno, filo y borde en la parte inferior en buen estado. Observamos funcionamiento del seguro. La chapa está correctamente sujeta. Detallamos el seguro, funciona de manera correcta, sale su llave de manera correcta. Segunda llave, acciona también el seguro, sale suavemente. Borde de la parte superior en muy buen estado y el lateral del marco se observa en buen estado. Acá se observan unos detalles en la parte del seguro, la parte de la chapa se observa acá un poquito pelado el marco. Parte interna del marco se observa acá con unas pequeñas peladuras y con salpicaduras de pintura, pero en general en buen estado. Guardaescobas de acceso en muy buen estado. Enchape de piso, porcelanato en muy buen estado. Veamos la parte interna de la puerta, se observa acá un detalle. La lámina de la puerta desde la parte interna se observa en muy buen estado. Tenemos parte inferior, se observa sin ningún tipo de rastro de humedad, no se encuentra desportillada, con alguna que otra salpicadura de pintura, pero en general en muy buen estado. Tenemos, como mencionaba, guardaescobas completo, filos y bordes de muro en muy buen estado, muro pintado color blanco. Muro pintado color blanco, sin perforaciones, puntos eléctricos con sus tapas algo amarillas pero en buen estado. Guardaescobas completo, muro pintado color blanco, sin perforaciones, pintura uniforme, guardaescobas completo.
Tenemos muro pintado color blanco y sin perforaciones, guardaescobas completo, filos y bordes de muro en muy buen estado, puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado. Tenemos una pequeña tapa en la parte de la cubierta. Detallamos el enchape de piso de esta área. Observamos porcelanato en muy buen estado, con su brecha completa, brecha un poquito manchada, pero en buen estado. Observamos porcelanato. Acá se observa con un rayón. En esta parte del porcelanato. Por demás, detallamos porcelanato en buen estado. Observamos una pequeña mancha en el porcelanato. Detallamos enchape completo, sin fisuras, en muy buen estado. Guardaescobas, como mencionaba, completo. Tenemos el resto del enchape de esta área, se observa en muy buen estado. Hacemos un pequeño recorrido y detallamos el resto del enchape. Tenemos un muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, con sus guardaescobas completo, filos y bordes de muro en muy buen estado. Tenemos marco sin puerta que nos conduce al área del pasillo, área de habitaciones y baño auxiliar. Detallamos filos y bordes de muro en muy buen estado, guardaescobas completo. Tenemos también un marco que nos conduce al área de la cocina, con sus filos y bordes en muy buen estado, con su muro pintado de color blanco, guardaescobas completo. Cubierta del área de sala comedor, pintada color blanco. Tenemos dos plafones, uno de ellos con bombillo. Observamos que no hay rastros de humedad al momento del video y de la entrega. Cubierta pintada color blanco, pintura uniforme. Tenemos una persiana probamos funcionamiento. Observamos que se encuentra en buen estado. Desliza en su totalidad, se encuentra funcionando de manera correcta. Tenemos puerta corredera de balcón en buen estado, con su marco en aluminio en buen estado. Parte superior tenemos muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación. Tenemos el marco de la corredera en muy buen estado, vidrio completo. Vidrio se encuentra sin ningún tipo de papel adhesivo. Sin fisuras, en muy buen estado. Seguro. Funcionando de manera correcta. Asegura y desasegura correctamente, desliza correctamente, desliza suavemente, abre en su totalidad. Observamos la guía en buen estado y tenemos un área de balcón en la cual observamos una rejilla de desagüe de color blanco en muy buen estado. Observamos y detallamos guardaescobas completos, enchape de piso en buen estado, guardaescobas completos.
muro pintado color blanco, sin perforaciones y sin rastros de humedad. Tenemos al costado derecho muro pintado color blanco, sin perforaciones, sin rastros de humedad, pintura uniforme, muro de balcón con filos y bordes en muy buen estado, muro pintado color blanco sin perforaciones, y tenemos un tubo pasamanos en muy buen estado de color plateado con algunas salpicaduras de pintura. Detallamos los filos y bordes del muro en muy buen estado. Al costado izquierdo tenemos muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación. Observamos una cubierta pintada color blanco, un plafón el cual no me relaciona bombillo, filos y bordes de cubierta en muy buen estado. Damos acceso al área de la cocina, donde tenemos enchape de piso en muy buen estado, guardaescobas completos. Acá hacia el área de la cocina tenemos algunos rayones en el porcelanato. Observamos rayones en el porcelanato. Guardaescobas completo, enchape completo. Detallamos la parte guardaescobas del mueble de la cocina, se encuentra en buen estado. Tenemos enchape de piso en buen estado, muro pintado de color blanco, guardaescobas completo. Tenemos una barra con pedestal o soporte en acero en buen estado, con algunos pequeños con desgaste. Guardaescobas completo en la parte inferior con una descortilladura, muro pintado color blanco, parte inferior de la barra en buen estado. Detallamos costado de la barra, filos y bordes en muy buen estado. Barra se encuentra en muy buen estado, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación. Tenemos dos repisas en vidrio con soporte metálico en muy buen estado, vidrio en muy buen estado, bordes sin descotilladuras en muy buen estado. Parte superior, muro pintado color blanco. Tenemos costado del área de la cocina con enchape, guardaescobas completos, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación. Observamos la tapa del timbre y observamos caja de breakers con su respectiva tapa. Tenemos muro pintado color blanco, punto de agua con su respectivo tapón, muros sin perforaciones, guardaescobas completo, punto eléctrico con su tapa algo amarilla. Detallamos costado de la cocina, observamos mueble pintado de color blanco, el costado pintado color blanco, y observamos guardaescobas completo como mencioné anteriormente. Este enchape se encuentra 1, 2 y 3 en tabletas de porcelanato, se encuentran con rayones. La parte superior observamos filos y bordes en muy buen estado, cubierta pintada de color blanco. Parte interna del marco observamos en muy buen estado, con sus filos y bordes en buen estado. Parte superior pintada de color blanco, plafón con su respectivo bombillo, el cual funciona de manera correcta. Detallamos el resto de la cubierta. Tenemos otro bombillo hacia el área de la zona de ropas,
el cual funciona también de manera correcta con los filos y bordes en muy buen estado, cubierta pintada color blanco. Tenemos una cocina semi-integral, mueble superior, detallamos el costado del mueble, color blanco en muy buen estado, carpintería se observa en muy buen estado, manijas correctamente sujetas, parte interna observamos carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Acá detallamos un poquito desgastado en el borde, parte interna en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, bisagras en buen estado, funcionando de manera correcta, fondo y entrepaño en muy buen estado, carpintería en buen estado, las bisagras por un poquito de desgaste por uso, pero se encuentran funcionando de manera correcta, abren y cierran de manera correcta. Tenemos el área del horno microondas, carpintería se observa en buen estado, fondo con unos pequeños rayones, punto eléctrico con su tapa de color amarillento, filos y bordes de carpintería en muy buen estado, base con bordes en muy buen estado. Tenemos una campana extractora, observamos la parte inferior en buen estado, carpintería también observamos la parte inferior, campana extractora funcionando su luz, de 2 velocidades funcionando su primera y su segunda velocidad de manera correcta, su respectivo vidrio en buen estado. Tenemos carpintería en buen estado, filos y bordes en muy buen estado, manijas correctamente sujetas, parte interna con filos y bordes en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, y tenemos fondo con platero con desgaste, se encuentra un poco cristalizado, y la carpintería se encuentra en muy buen estado. Bisagras con algo de desgaste pero en buen estado, filos y bordes como mencionaba en muy buen estado, sin rastros de humedad. La última sección del mueble superior de la cocina observamos carpintería en muy buen estado, manijas correctamente sujetas, parte interna, filos y bordes en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, fondos y entrepaños en buen estado, bisagras en buen estado, funcionando de manera correcta, parte inferior en buen estado. Continuamos con enchape de muro. Enchape de muro se encuentra en muy buen estado, punto eléctrico con su tapa algo amarilla, enchape de muro de la cocina en muy buen estado. Tenemos el mesón de la cocina metálico con sus filos y bordes en muy buen estado, y tenemos estufa de 4 puestos. Observamos lavaplatos funcionando sus llaves de manera correcta. Observan un poquito de pegante cerca de las llaves y observamos su respectivo filtro o rejilla, la cual se encuentra en buen estado. Parrillas en buen estado. Estufa con sus 4 fogones funcionando correctamente, tanto en su llama alta como en su llama baja.
encienden de manera correcta. Y tenemos botones, chispero y botones en muy buen estado. Borde en buen estado. Parte inferior del mueble, observamos carpintería, se evidencia en buen estado. Detallamos carpintería en buen estado, lámina en buen estado, y en el borde inferior se observa con pequeñas desportilladuras. Parte interna se observa lámina en buen estado, y la parte inferior se observa la lámina en muy buen estado. Las bisagras se observan con restos de óxido. Por esta parte tenemos filos de borde en buen estado en la parte superior, lámina en buen estado, y en la parte inferior se observa con menos desgaste que la puerta anterior. Parte interna, filos de borde en buen estado. El adhesivo de revisión de gas, filos de bordes en muy buen estado. Tenemos instalación del gas, instalación hidráulica de lavaplatos. Se observa que no hay goteo al momento del video. Parte interna se encuentra pintada de color blanco. Observamos una pequeña mancha en el fondo. Observamos esta área con algo de desgaste, pero en general en buen estado. También observamos una mancha. Y tenemos dos gavetas. Parte frontal observamos en buen estado. La lija se observa correctamente sujeta, y la gaveta número 2 se observa con desgaste en el borde inferior. Detallamos funcionamiento de las gavetas. Fondo en buen estado. Riel funcionando de manera correcta. Gaveta número 2, fondo en muy buen estado, y riel funciona de manera correcta. Tenemos un enchape con esquinero metálico en buen estado que nos separa el área de la cocina del lavadero. Tenemos acá la brecha un poco despegada. Tenemos acá también algo de desgaste en esta parte. Entonces, lavadero, enchape, esquinero metálico en buen estado, enchape en buen estado. Enchape de muro se observa en buen estado. Llenado de la lavadora, punto eléctrico en buen estado, enchape en buen estado. Lateral del lavadero se observa en buen estado, y enchape de muro, parte derecha, se observa en muy buen estado. El lavadero se observa con algunos pequeños rayones de desgaste, no se encuentra partido ni desportillado. El tanque se encuentra con su respectivo tapón con algo de desgaste. Filos y bordes se observan en buen estado, y su llave funciona de manera correcta, abre correctamente y cierra correctamente. Tenemos en la parte inferior una reja metálica tipo persiana, la cual me relaciona una copia de la llave. Reja de aluminio se observa en buen estado, llave funcionando de manera correcta, parte interna en buen estado, fondo con enchape en buen estado, enchape de piso, porcelanato, rejilla de desagüe en buen estado, y se observa un poco manchado el porcelanato, pero por demás en buen estado. No se observa goteo y filtración al momento del video. Tenemos un pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, guardaescobas completo, una ventilación en la parte inferior, y en la parte superior observamos una ventana con marco metálico. En la parte superior se observa tipo persiana, vidrio se observa en buen estado sin ningún tipo de papel adhesivo, filos y bordes de muro en buen estado, marco en buen estado. Ventana asegura de manera correcta y abre en su totalidad. Tenemos un tubo con 5 cables, 5 cuerdas, tendederos,
en esta área. Muro pintado color blanco, a excepción del perchero, no tenemos ninguna otra perforación en este muro. Guardaescobas completo, tenemos el citófono, el cual no se encuentra con tono al momento del video, el punto eléctrico con su tapa algo amarilla, filos y bordes de muro se observan en buen estado, como mencionaba anteriormente. Saliendo del área de la cocina, ingresamos al área de pasillo, donde tenemos el chape de piso en muy buen estado, bordes de muro en muy buen estado, marco con filos y bordes en muy buen estado, tenemos cartera con bordes con un poquito pelados, con algo de desgaste, pero en general se encuentran en buen estado. Parte superior, cartera en muy buen estado, costado izquierdo una pequeña peladura, pero en general en buen estado. En la parte inferior se observa un poquito pelado el borde. En la parte interna observamos una pequeña sopladura. Por demás se observa en buen estado. Y tenemos la lámina de la puerta, en buen estado, chapa de goma redonda metálica. Detallamos en una esquina, se alcanza a observar borde un poco desportillado. Lateral se observa en buen estado, parte interna de la puerta, filo de borde en la parte inferior. En la parte inferior tenemos la esquina, el borde, en buen estado. Tenemos la lámina con una pequeña desportilladura. Por demás se observa en buen estado, parte superior en buen estado, y al costado se observa carpintería en muy buen estado. Parte interna se observa acá una pequeña desportilladura, un rayón, salpicadores de pintura, parte superior con un poco de salpicadores de pintura, pero en general se observa en buen estado. Tenemos parte interna de la puerta, observamos marcos con salpicadores de pintura en la parte inferior, lámina se observa en buen estado, parte superior con algunas pequeñas salpicaduras. La chapa de la puerta de baño se encuentra en buen estado. Tenemos muro pintado color blanco, portapapel con su respectivo tubo, muro sin perforaciones, parte superior toallera, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforaciones. Se observa la mancha donde golpea la chapa. Tenemos enchape de muro en muy buen estado, muro pintado color blanco, punto eléctrico con su tapa algo amarilla y toma corriente de seguridad, filos y bordes en la parte de la cubierta en muy buen estado, cubierta pintada de color blanco en muy buen estado, plafón con su respectivo bombillo funcionando de manera correcta. Tenemos espejo, filos y bordes del espejo se observan en muy buen estado, borde superior en muy buen estado, espejo no se encuentra partido ni fisurado. Tenemos el enchape del muro en muy buen estado, portacepillo con su respectivo vaso, enchape en muy buen estado, con su brecha en buen estado,
Enchape de muro se observa en buen estado. Caja de corte de agua con su respectiva tapa. Tenemos lavamanos, funcionan de manera correcta, en muy buen estado. Lavamanos con pedestal de marca Corona. Instalación hidráulica se observa sin goteo. Pedestal en muy buen estado. Y sanitario de marca Corona. Detallamos el enchape detrás del sanitario, se observa en muy buen estado. Filo de borde en buen estado. Enchape en la parte del respaldo del sanitario se encuentra en muy buen estado. Sanitario se observa con su tanque en muy buen estado. Desde la parte externa tenemos asiento sanitario en buen estado, completo, correctamente instalado. Parte interna del sanitario se observa en muy buen estado, costado se observa en buen estado, no se observa que esté partido o fisurado. Costado en muy buen estado. Sanitario funciona de manera correcta, desagua correctamente y observamos la parte interna del tanque, se observa en buen estado, con su tapa en buen estado, con su instalación en buen estado. El enchape del piso de esta ala se observa rejilla de desagüe de color blanco en muy buen estado, porcelanato se observa en buen estado. Guardaescobas completo. Enchape en muy buen estado. Tenemos división y barda con esquinero metálico en muy buen estado. Guardaescobas completo. El enchape de muro con esquinero metálico en muy buen estado. División en vidrio, la cual se encuentra en buen estado, como podemos observar. Cierra de manera correcta, vidrio sin manchas, en muy buen estado. Con un poco de desgaste en la parte interna, pero no se encuentra fisurado. Abre de manera correcta. Enchape de piso de la zona húmeda. Con la barda tiene esquinero metálico, el cual se encuentra en muy buen estado, y el enchape de piso se encuentra en buen estado, correctamente brechado. Rejilla de desagüe de color blanco, enchape de muro en muy buen estado, parte superior, muro pintado de color blanco. Ventilación, tenemos borde de la cubierta en muy buen estado, enchape en muy buen estado, ducha con su respectiva lluvia. Tenemos jabonera, ducha, funciona de manera correcta, abre y cierra correctamente. Enchape de muro en buen estado. Enchape completo, no se encuentra fisurado ni partido, y la cubierta, como mencionaba, en muy buen estado, un solo plafón con su respectivo bombillo sin rastro de humedad. Saliendo del baño auxiliar, retomamos pasillo, observamos el enchape, porcelanato en muy buen estado. Acá tenemos una desportilladura en el guardaescoba. El resto del enchape se observa en buen estado. Acá tenemos un pequeño piquete, una desportilladura también en el guardaescoba, en el enchape, en el porcelanato. Brechas completas, brechas un poco manchados, tenemos muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación. Guardaescobas completo, filos de borde en muy buen estado, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación. Guardaescobas se observa completo.
Tenemos la cubierta de esta área, filo y borde en muy buen estado, cubierta pintada de color blanco. Nos encontramos con un plafón con su respectivo bombillo, el cual funciona de manera correcta. En esta área podemos observar que no hay ningún tipo de rastros de humedad. Y el muro pintado color blanco, 2 puntos eléctricos con sus tapas algo amarillos, muro pintado color blanco en muy buen estado, guardaescobas completo. Tenemos una puerta, marco se observa con algunas pequeñas peladuras en la parte inferior. Detallamos marco en buen estado, borde en buen estado. En la parte inferior también observamos unas pequeñas peladuras o rayones. Parte inferior de la puerta, filos y bordes en muy buen estado, lámina en muy buen estado, chapa de poma redonda metálica me relaciona 3 copias de la llave. Lámina se detalla en muy buen estado en la parte externa. Tenemos al interior del marco en muy buen estado, las pequeñas salpicaduras de pintura, un rayón. Por demás, se observa un buen estado. Borde inferior, se observa un buen estado. Un pequeño rayón acá, pero en general en buen estado. Procedemos, detallamos algunas pequeñas salpicaduras de pintura, pero en general en buen estado. Tenemos blackout, procedemos a abrir el blackout para darle claridad a la habitación. La cama se observa que cierra en su totalidad, desliza de manera correcta y abre en su totalidad. Continuamos detallando la parte interna de la puerta. Parte inferior se observa en buen estado, filo y borde en buen estado, lámina en buen estado, muro pintado color blanco, filo y borde en muy buen estado, punto eléctrico en buen estado, esquina, en buen estado, enchape en muy buen estado, guardaescobas completo. Tenemos un muro pintado color blanco con su guardaescobas completo, muro sin perforaciones, parte superior, filos y bordes en muy buen estado, tapas ciegas en buen estado, puntos eléctricos, 2 puntos eléctricos con sus tapas algo amarillas. En la parte superior observamos una tapa y 2 tapas ciegas. Muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforaciones, filos y bordes de muro en muy buen estado, guardaescobas completo. Una ventana, la cual tiene un blackout que ya probamos, que está funcional. Ventana con vidrio sin ningún tipo de papel adhesivo. Observamos el marco con algunas pequeñas salpicaduras de pintura y el borde de la ventana en muy buen estado. Vidrio se observa en muy buen estado. No se encuentra vencido, fisurado, con algunas pequeñas manchas desde la parte externa del apartamento. Guardaescobas completo, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, 2 puntos eléctricos con sus tapas algo amarillas. Tenemos enchape de piso en porcelanato en buen estado, brechas completas. Enchape en muy buen estado, detallamos enchape sin fisuras, se encuentran un poquito rayado dos tabletas del porcelanato. Para que se observa una más. Algunos rayones en el porcelanato. Tenemos closet de piso a techo, carpintería se observa en la parte frontal en muy buen estado. Carpintería se detalla sin rastro de humedad, sin descorpilladuras. Detallamos puerta costado izquierda, parte inferior, con salpicaduras de pintura, manija correctamente sujeta, parte superior de la puerta derecha en buen estado, manija correctamente sujeta. Tenemos parte interna, carpintería se observa en buen estado, filos y bordes en muy buen estado, bisagras en buen estado, sin rastros de óxido, borde inferior en muy buen estado, borde en muy buen estado, bisagra en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad,
Maletero con fondo de color blanco, muy buen estado. Carpintería con filos y bordes, muy buen estado. 2 percheros, fondo de closet pintado color blanco, percheros correctamente sujetos y el enchape porcelanato muy buen estado. Lateral carpintería se observa en muy buen estado. Bisagras en muy buen estado. Puerta con carpintería en buen estado, parte superior en buen estado. Lámina en buen estado, manija correctamente sujeta y parte inferior observamos carpintería en buen estado. En el borde observamos unas pequeñas peladuras, igual que en su esquina. Algunas que otras salpicaduras de pintura. Puerta con carpintería en muy buen estado. Lámina en muy buen estado, manija correctamente sujeta. Y en el borde observamos unas pequeñas desportilladuras, pero por demás se observa en muy buen estado. Parte interna observamos carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Parte inferior en buen estado. Bisagras en buen estado. Tenemos enchape en buen estado. 2 percheros correctamente sujetos. Y el muro pintado color blanco. Carpintería se observa en muy buen estado, lateral en muy buen estado. Un poquito de esportilla en la parte interna. Acá tenemos también algo de esportilladura en la parte interna. Filos y bordes en muy buen estado, lámina en muy buen estado. Bisagras en buen estado, bisagras funcionales. Abren y cierran de manera correcta. Tenemos entrepaños, fondo de color blanco, fondo del maletero de color blanco, carpintería se observa en buen estado, fondo en buen estado, carpintería en buen estado, fondo en buen estado, carpintería en buen estado y fondo en buen estado, carpintería en buen estado. Tenemos 3 gavetas con fondo en muy buen estado y riel en muy buen estado. Gaveta número 2, fondo en muy buen estado y riel en muy buen estado. Gaveta número 3 con fondo en muy buen estado y riel en muy buen estado. Cubierta pintada de color blanco. Tenemos un plafón sin su respectivo bombillo. Cubierta de color blanco. Saliendo de la habitación auxiliar, probamos antes de salir que las llaves correspondan a la chapa. Corresponden, chapa en buen estado. Muro pintado color blanco, filos y bordes de muro en muy buen estado. Tenemos un marco con algunas peladuras en la parte inferior. Parte superior, marco en muy buen estado. Rosado derecho, marco en muy buen estado. Tenemos algunas pequeñas peladuras. Parte interna se observa en buen estado. Borde inferior en buen estado. Lámina en muy buen estado. Chapa de goma redonda metálica que me relaciona 3 copias de la llave. Vamos a hacer lo mismo. Deslizar blackout. Blackout funciona de manera correcta, desliza de manera correcta. Ahora sí, empezamos a entallar. Esta cartera se encuentra un poquito separada, pero parte interna se observa en muy buen estado, carpintería en buen estado y el borde de la puerta también se observa en buen estado, filos y bordes en buen estado. El lateral de la puerta se observa con filos y bordes en muy buen estado. Chapa de goma redonda metálica, con 3 copias de la llave, la cual está funcionando correctamente. Parte superior en muy buen estado, lámina interna en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, muro pintado de color blanco, guardaescobas completo, punto eléctrico con sus tapas algo amarillas en la parte superior, 2 tapas ciegas con sus tapas en buen estado. Tenemos muro pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación, filos y bordes de muro en muy buen estado, guardaescobas completo, enchape de piso en buen estado, porcelanato en muy buen estado.
con sus guardaescobas completos, muro pintado color blanco, un punto eléctrico con su tapa amarilla, muro sin perforaciones, pintura uniforme, tenemos un muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, guardaescobas completos, y tenemos una ventana con marco en aluminio, marco con filos y bordes en muy buen estado, aluminio, se observa en buen estado, con algunas pequeñas manchas, vidrios se observan en buen estado, no se encuentran fisurados, tienen el lacaut que funciona de manera correcta, y cierra correctamente, seguro de la ventana, funciona correctamente, tiene punto para aire acondicionado, con su respectiva reja, correctamente instalada. El enchape de piso de esta habitación se observa con unas pequeñas manchas. Tenemos closet de piso a techo, guardaescobas completos. Detallamos el enchape de piso de esta habitación, se observa acá una pequeña mancha. Enchape se observa completo. Este guardaescoba tiene acá una descortilladora. Observamos acá, como mencionaba, unas pequeñas manchas. Tenemos closet, observamos carpintería en buen estado, parte inferior en buen estado, lámina en buen estado, manija correctamente sujeta, borde superior en muy buen estado, parte interna, filo borde en muy buen estado, carpintería en buen estado, bisagras en buen estado, borde inferior en buen estado, carpintería en muy buen estado, borde superior en buen estado y carpintería en buen estado. Acá se observa una pequeña descortilladora, pero en general en buen estado. Parte inferior se observa en buen estado, borde inferior en buen estado con un pequeño punto de desgaste. Tenemos carpintería en la parte interna en muy buen estado. Maletero con fondo pintado de color blanco, carpintería en buen estado, dos percheros en muy buen estado, fondo pintado de color blanco en muy buen estado y carpintería se observa en muy buen estado. Parte interna de estas puertas previamente grabadas, filo de borde en muy buen estado, acá se observa una pequeña descortilladura, por demás se observa la lámina en buen estado. Bisagras funcionando de manera correcta, carpintería en buen estado, bisagras en buen estado, filos y bordes en buen estado, carpintería en la parte inferior en muy buen estado. Tenemos carpintería en buen estado, enchape en muy buen estado, muro pintado en color blanco, sin ningún tipo de perforación, dos percheros funcionando de manera correcta, carpintería en buen estado, lateral, filos y bordes en muy buen estado, carpintería en muy buen estado. Tenemos fondos y entrepaños con carpintería en muy buen estado y tenemos tres gavetas cuya parte frontal se encuentra en buen estado, borde un poco descortillado, parte inferior, fondo en buen estado, enchape en buen estado, carpintería en buen estado, fondo de gaveta en buen estado, carpintería en buen estado, riel funcionando de manera correcta, gaveta número 2, fondo en buen estado, riel en buen estado, gaveta funcionando de manera correcta y gaveta número 3, fondo en buen estado, riel en buen estado, gaveta funcionando de manera correcta. Parte superior, observamos maletero en buen estado. Tenemos cubierta de la habitación pintada de color blanco, sin rastro de humedad al momento del video y observamos un plafón el cual no presenta bombillo al momento del video. Cubierta de color blanco, sin rastro de humedad. En buen estado, no resalta en el muro, pero por demás se encuentra en buen estado. Saliendo de la habitación auxiliar número 1, continuamos por último con la habitación principal. Tenemos un muro pintado color blanco, se observa marco de puerta, algunas pequeñas
peladuras en la parte inferior, algunas pequeñas peladuras en el borde del marco, por demás en buen estado, marco en buen estado, con algunas pequeñas salpicaduras de pintura, con unas pequeñas peladuras en el mismo, acá un poquito más pelado en la parte inferior, borde inferior de la puerta en muy buen estado, lámina de la puerta se observa, acá se observan dos pequeñas desportilladuras en la parte inferior de la lámina, por demás se observa lámina en muy buen estado. Chapa de goma redonda metálica que me relaciona 3 copias de la llave. Parte interna, observamos marco en buen estado, filos y bordes en buen estado. Se observan acá unas pequeñas peladuras, por demás en buen estado. Marco de puerta con filos y bordes en muy buen estado. Tenemos borde de la puerta en un buen estado, parte inferior en buen estado, parte superior en buen estado. Chapa redonda metálica me relaciona, como decía, 3 copias de la llave. Vamos que sean las correctas, funcionan de manera correcta, les aseguran correctamente. Parte interna de la puerta se observa carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. La lámina de la puerta se puede observar en muy buen estado. Unas pequeñas manchas o salpicaduras de pintura, borde con algunas salpicaduras de pintura o manchas. Tenemos muro pintado en color blanco, guardaescobas completo, punto eléctrico con su tapa algo amarilla, filo y borde de muro, como mencionaba, en buen estado, muro pintado en color blanco sin ningún tipo de perforación, guardaescobas completo. Muro pintado en color blanco, filos y bordes de muro en muy buen estado. Enchape de piso se observa en buen estado, guardaescobas completo. Vamos a abrir también acá. Acá tenemos persiana y tenemos blackout. Persiana abre de manera correcta, está completa. Y cierra de manera correcta. Blackout también se observa en buen estado. En muy buen estado. Procedemos a deslizar el blackout. Blackout se puede observar que desliza correctamente, tanto cerrando como abriendo de manera correcta. Continuamos ahora sí. Filos y bordes de muro en muy buen estado, guardaescobas completo. Detallamos el enchape de piso de toda la habitación. Enchape de piso en muy buen estado, con su brecha completa, guardaescobas completo. Porcelanato sin faltantes, guardaescobas completo. Detallamos porcelanato completo. Y observamos la brecha y el guardaescoba completo, filos y bordes de muro se encuentran en un buen estado. Acá se observa el borde un poco desportillado y acá se observa un pequeño rezago en la parte inferior, por demás en buen estado. Tenemos muro pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación, puntos eléctricos con sus tapas algo amarillos. Muro sin rastros de humedad, muro pintado en color blanco, guardaescobas completo, tapas ciegas correctamente instaladas. Tenemos un mueble, closet y mueble para televisión. Carpintería se observa en muy buen estado, filos y bordes de muro en muy buen estado, filos y bordes del closet con carpintería en buen estado. Puerta con carpintería en buen estado, manija correctamente sujeta, parte inferior, guardaescobas se observan completos. El borde se observa con dos pequeñas desportilladuras
en la parte izquierda y una en la parte derecha inferior. Ahí, en la parte interna observamos filos y bordes en muy buen estado en la parte superior y borde inferior en buen estado. Carpintería en buen estado, un chape de piso en buen estado, muros pintados color blanco sin ningún tipo de perforación, dos percheros en muy buen estado, carpintería lateral en muy buen estado. Tenemos fondo pintado color blanco, carpintería en buen estado, fondo pintado color blanco, dos puntos eléctricos con sus tapas algo amarillas, carpintería se observa en buen estado, acá se observa un poquito quemado, filos y bordes en buen estado, parte superior, filos y bordes en buen estado y lateral en buen estado, borde en buen estado, carpintería del mueble superior se observa en muy buen estado, parte interna en buen estado, fondo pintado en color blanco. Y tenemos la parte inferior, carpintería en buen estado, manijas correctamente sujetas, parte inferior en muy buen estado, carpintería en buen estado, manijas correctamente sujetas, láminas se observa en muy buen estado, parte interna, carpintería en buen estado, filos y bordes en muy buen estado, bisagras en buen estado, filos y bordes en muy buen estado, bisagras en muy buen estado. Tenemos 4 gavetas, gaveta número 1, desportilladura en la parte derecha, gaveta número 2 en buen estado, carpintería, parte interna en muy buen estado y riel en buen estado, carpintería, parte interna en muy buen estado y riel en muy buen estado. En la parte derecha observamos también una desportilladura en la gaveta número 1, gaveta número 2 en buen estado, gaveta número 2 abre de manera correcta, riel en buen estado, carpintería en buen estado, la gaveta número 1 abre de manera correcta, riel en buen estado. Y tenemos la parte inferior, entrepaños, fondo pintado color blanco, enchape en muy buen estado, entrepaños en buen estado, carpintería en buen estado, parte interna con unas pequeñas desportilladuras y las bisagras se observan en muy buen estado. Tenemos por último puerta con carpintería en buen estado, la parte inferior, parte superior, carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, enchape en buen estado, fondo pintado de color blanco, dos percheros en muy buen estado, filos de borde en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, parte superior, carpintería en muy buen estado, fondo en muy buen estado, cubierta de la habitación pintada de color blanco, con un plafón con su respectivo bombillo, bombillo funciona de manera correcta, enciende y apaga correctamente. Detallamos la ventana, marco de la ventana, metálico en muy buen estado, vidrio en muy buen estado, vidrio en la parte derecha en muy buen estado, vidrio sin ningún tipo de papel adhesivo, marco con algo de desgaste, unas pequeñas manchas salpicadoras de pintura, ventana abriendo en su totalidad, abre correctamente y cierra correctamente. La chapa del baño se encuentra suelta. El baño se encuentra suelta. Borde en muy buen estado, una pequeña desportilladura. Lámina en muy buen estado.
superior en muy buen estado. Tenemos el marco con algunas pequeñas peladuras. En la parte superior en buen estado, marco en muy buen estado. Una pequeña peladura en el borde y en el borde inferior también se encuentra algo pelado. Enchape del piso del baño se observa en buen estado, rejilla de desagüe correctamente instalada. Enchape del piso con porcelanato en muy buen estado. Enchape del área del sanitario en buen estado. Parte interna observamos puerta en buen estado, carpintería en muy buen estado. Lateral izquierdo con algunas pequeñas manchas o salpicaduras de pintura, guardaescobas completo, muro pintado de manera correcta. Tenemos tope donde el golpe donde roza la chapa. Tenemos punto eléctrico con su tapa de algo amarilla, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforaciones. Tenemos espejo con filos de borde en muy buen estado. La lámina del espejo se encuentra en muy buen estado. Tenemos lavamanos de marca Corona, funcionando su llave de manera correcta, pedestal. No se observa filtración al momento del video y tenemos una caja de corte con su respectiva tapa suelta. Enchape de muro se observa en muy buen estado. El pedestal se observa en buen estado. No se observan filtraciones al momento del video. La mano se observa en buen estado. Fondo con enchape en muy buen estado. Tenemos enchape en buen estado. Soporte con su respectivo pocillo o vaso. Muro enchapado de manera correcta. Enchape de piso en muy buen estado. Porcelanato en buen estado. Rejilla de desagüe color blanco en muy buen estado. Enchape de piso con guardaescobas completo, muro pintado color blanco en buen estado. Enchape de muro en muy buen estado. Tenemos portapapel con su respectivo tubo, muro pintado color blanco, punto eléctrico con su tapa amarilla, guardaescobas se observa completo, parte interna de la puerta. Un pequeño detalle, pero la lámina se encuentra en buen estado. Borde superior en muy buen estado, esquina en muy buen estado. Placa pintada de color blanco. Esquinero metálico en muy buen estado, enchape en muy buen estado. Detallamos sanitario de marca Corona con su asiento en muy buen estado. Parte interna en buen estado, lateral en muy buen estado. No se encuentra partido o fisurado. Y deshago de manera correcta. Entonces se encuentra de manera correcta. Parte interna se observa en buen estado. Tapa tanto en buen estado. Borde enchape en muy buen estado. Esquinero metálico en buen estado. Placa pintada con los blancos. Caja de corte. Ventilación, filos de bordes en muy buen estado. Placa con su respectivo bobillo, no se observa filtración o humedad de la placa. Tenemos el esquinero metálico en muy buen estado. Y tenemos una división de baño en buen estado, cerrando de manera correcta, abriendo de manera correcta. Esquinero metálico en buen estado, enchape de la zona húmeda en buen estado, rejilla de desagüe correctamente instalada, enchape STIN, desportilladura, flechado correctamente, enchape de muro en muy buen estado, jamera en muy buen estado, dos llaves, las cuales ahorita probamos su funcionamiento, ducha con su respectiva lluvia, en buen estado, enchape de muro en buen estado, correctamente brechado. Tenemos enchape de muro en muy buen estado, sin desportilladura, brechado de manera correcta.
guardaescobas completo, caja de corte, acá una dilatación en la parte de la cubierta, posiblemente donde está la cinta, por demás. Se observa que no hay filtraciones. Detallamos funcionamiento de la ducha va funcionando de manera correcta, con sus dos llaves, llave número 1 y llave número 2. Ya, vamos por terminar el video.